Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Bueno, el Ateneo es una agrupación de jóvenes, precisamente de confederaciones rurales argentinas. Nosotros estamos, dentro del Ateneo tenemos una estructura de Ateneos de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Ateneo CRA es un Ateneo de tercer nivel que a su vez contiene a 11 confederaciones y federaciones, y estas a su vez contienen Ateneos de base, que son los Ateneos de las sociedades rurales. Bueno, nosotros dentro del Ateneo trabajamos en lo que sería la capacitación y formación tanto dirigencial como técnica también. Somos algo así como el semillero de lo que serían los dirigentes que se encuentran hoy en día en la institución. Y bueno, nuestro principal objetivo es justamente el que te mencionaba, el de capacitación e información para el día de mañana ser los dirigentes. Así que bueno, tocamos temas tanto relacionados al sector agropecuario, de técnico, como de la parte gremial también. Hoy en día nosotros estamos trabajando en lo que sería encuentros presenciales. Nosotros venimos de 2 años de pandemia en los cuales nuestros encuentros fueron netamente virtuales, por lo cual ahora lo que estamos intentando hacer es reunirnos en encuentros, en congresos. Hace poco tuvimos encuentros del Ateneo de Carfe, que es de Santa Fe, también del Ateneo Chafor, que es de Chaco y Formosa. A su vez estamos trabajando para lo que es nuestro congreso anual de Ateneo CRA, que este año se va a hacer en la ciudad de Curuzú-Cuatiá, de Corrientes. Y dentro de esos encuentros nosotros tenemos capacitaciones del tipo técnicas, relacionadas obviamente al sector agropecuario, ganadería, agricultura, muchos temas de medio ambiente, que es muy importante hoy en día, así que de esa forma nosotros nos capacitamos. Hay mucho uso de lo que es sistemas, de lo que es computadoras, el tema de los drones también. Obviamente tienen su desventaja, que quizá puede llegar a ser el costo, de que no muchos productores pueden llegar a tener el acceso a ese tipo de tecnología, pero de todas formas es algo que se viene, es algo que se viene para hacer mucho más eficiente la producción de alimento, por supuesto, y sin duda que es algo muy positivo para el sector. Es sumamente necesario que los jóvenes tomen participación activa, no solamente de las instituciones, sino también de la política. La política
hoy en día está vista como mala palabra o como algo negativo, y no debería ser así. Todo lo contrario, debería ser un espacio en el cual nosotros llegamos para cambiar realidades, para cambiar las cosas que están mal. Entonces eso es algo que nosotros desde la institución también estamos intentando lograr, atraer a los jóvenes a las instituciones y bueno, después hacer el paso obviamente hacia la política, que es en los espacios en los cuales se puede llegar a cambiar todo este tipo de realidades. Bueno, ¿cuándo es entonces el encuentro anual? El congreso anual va a ser el fin de semana del 7 al 9 de octubre, es fin de semana largo, en la ciudad de Curuzú, Cuatiá, provincia de Corrientes. Bueno, que tengan lindo trabajo. Bueno, muchas gracias. Nosotros hacemos la recría pastoril hace unos 10 años, nada más. Nuestro campo siempre fue mixto. Yo soy la quinta generación y siempre fue mixto. Hubo sistema de cría, de recría, terminación. Pero bueno, estos últimos años venimos viendo que la recría, más en esta zona donde se compite mucho con la agricultura, la recría pastoril bien manejada, con cargas más o menos altas, es decir, nosotros estamos con 4 terneros por hectárea, pero se puede crecer mucho todavía, pero con esa carga obtenemos en el periodo de otoño-invierno, que no están los cultivos de renta de acá, de soja y maíz, el mismo margen bruto por hectárea de 800, 900, $1000, que nos potencia a la agricultura, ¿no es cierto? Por eso vale la pena hacer ese sistema acá, en esta zona. ¿Cuáles son las expectativas de, por lo menos, Blua Hermanos en estas jornadas? Crecer, aprender, compartir y bueno, y divulgar a los colegas, productores, lo que uno hace para que entre todos nos potenciemos. Realmente yo justamente también estudié en un colegio salesiano, un agrotécnico de Ferré, acá en la provincia de Buenos Aires también, y bueno, quedé muy marcado con la educación salesiana y agrotécnica. Totalmente importante. En Argentina los salesianos, Salesianos fue fundado por San Juan Bosco en Italia. Él trabajó en Turín con chicos que venían del Piamonte, bajaban a la ciudad. Entonces él trabajó con esos jóvenes, dándole, la idea era formarlos para la vida y darles un medio de vida para que se reinserten en la sociedad, porque no tenían un oficio. Entonces él empezó a trabajar con estos chicos, pero en una educación integral, no solo dándole el oficio, sino dándole un oficio y en una formación integral que era buenos cristianos y honrados ciudadanos para devolverlo a la sociedad y que se puedan insertar y sean transmisores. Eso empezó en Turín. Después esto se va agrandando y en 1875 sale la primera expedición de misioneros, digamos, de salesianos fuera de Europa, y el primer lugar en el mundo donde llegan fuera de Europa fue Argentina, y con la idea de trabajar en el sur-sur, o sea, después de unos años de acomodarse los salesianos en Argentina, viajan al sur y allá se establecen y bueno, hacen una obra muy grande en el sur cuando no había nada. Y bueno, ahora la congregación es una congregación religiosa, está en todo el país, menos no hay presencia, digamos, de escuela ni parroquia en Jujuy y Catamarca. El resto de las provincias, en todas hay una casa salesiana, una escuela salesiana. Estamos divididos en Argentina Norte, Argentina Sur. En Argentina Norte, donde estamos nosotros, son alrededor de 43 presencias. Digo presencias, pueden ser escuelas con toda la estructura completa o parroquias. Dentro de estas 40 hay 6 agrotécnicas, 2 más extremas, que es en Misiones, digo más extrema porque hay yerba, pino, Rodeo del Medio, donde se hace vino y aceite de oliva. Fue la primera facultad vitivinícola del país. Y después somos 4 agrotécnicas pampeanas, digamos.
dentro de esto. Y el trabajo de Salesianos es con jóvenes, especialmente los destinatarios son jóvenes más necesitados, digamos. Bueno, acá es relativamente nuevo. Alejandro Strogamou le donó a los salesianos este predio. Son 1.300 hectáreas con un bajo y laguna de 400 y pico hectáreas, que son inundables. Y dentro funciona la actividad principal en la escuela, por eso está Salesianos en Venado, no por lo productivo, es un complemento. Funciona una escuela que arrancó como un centro de capacitación y hoy es un bachiller en agro y ambiente. Y como contraturno los chicos son del medio rural de bajo recurso o que no tienen la posibilidad de ir a una escuela agrotécnica, o no tienen la posibilidad de ir a una escuela del pueblo. Entonces vienen acá y están de lunes a viernes y hacen el bachiller y por la tarde hacen materias extra programáticas o cuarto y quinto ya hacen formación profesional que está titularizada por la provincia. ¿Cuántos chicos tienen ahora? Son 44 chicos. Como es una escuela relativamente chica, tenemos un sistema de alternancia, donde los chicos están 15 días en la escuela y 15 días en su casa. Y cuando están en su casa se aplican todas las herramientas de la alternancia, que hay visita de familia, que va un docente a la casa, llevan un trabajo de investigación que tienen que hacerlo en su medio, donde ellos están, traer el problema, tratar de solucionarlo y llevar una solución. Entonces es interesante estas herramientas de alternancia. Y en lo otro, lo principal es un tambo de 550 vacas en ordeña, agricultura y ganadería. En la agricultura es soja, maíz y trigo, y en la ganadería estamos iniciando, ya hace 3-4 años que estamos con este proyecto de una ganadería intensiva en campos agrícolas en zona núclea. Según estos años de experiencia, ¿los egresados de este colegio, digamos, mantienen el arraigo en la zona? Sí, cuesta, pero mantienen bastante el arraigo. Tenemos mucha demanda de alumnos que terminan. La mayoría cuando termina ya tiene un lugar, porque al venir del medio rural, por ahí van a donde está el papá o del vecino, entonces se van acomodando. Y bueno, y lo que yo te decía un poco en la reunión era que también nosotros o los productores tenemos que tratar de pensar que sean atractivos, porque si no los chicos cada vez quieren volver menos al campo, no sé si a vivir, pero a trabajar al campo. O sea, tenemos que generar producciones atractivas y sostenibles para que tengamos gente, si no en un momento no vamos a tener gente para todas estas actividades agrícolas. Digamos, esto inicialmente surge la propuesta para campos de actitud donde todo el campo se produce en cultivos agrícolas, básicamente maíz y soja, son campos de muy alta producción, y este planteo introduce la producción ganadera en un pequeño porcentaje de la superficie del campo, con varias finalidades. La primera, la diversificación de las producciones, o sea, ganadería más agricultura. La integración de las producciones, o sea, la producción agrícola y la producción ganadera. El agregado de valor de los productos generados por la agricultura, ya sea los granos, así como los rastrojos. La sostenibilidad lograda a través de las rotaciones y de la integración de producciones, la diversidad económica y con la salvedad o con la fuerza de que se logran producciones como son ambientes sin limitaciones de muy alto rendimiento. Entonces son tanto la producción agrícola como la ganadera que se desarrolla en el campo tienen muy buenos márgenes económicos, pero tiene varias funciones, ya no solo la parte económica, o sea, es un planteo sostenible donde cierra en todos los aspectos que uno se los propone, desde lo social, económico, sostenible, ambiental, o sea, tiene una mirada muy diversificada y muy fortalecida en todos esos aspectos. Digamos, ¿qué es sostenibilidad? Nosotros la pensamos en este planteo de la cría bovina intensiva, que son producciones que mantienen el capital tierra, son eficientes en el uso del agua,
Entonces la sostenibilidad es en cuanto a la preservación de los recursos primarios, que en un ambiente productivo es, tenemos suelo, agua y el ambiente, ¿no? Lo que recibimos del aire, las lluvias. Y además es sostenible desde lo social, porque son producciones, sobre todo la ganadera, que lleva gente al campo, le da vida al campo, digamos, hay familias que se arraigan, hay vida todos los días en el campo. Entonces, y en cuanto a las emisiones o a las contaminaciones, toda esta mirada de los usos de insumos agroquímicos, insumos como pesticidas o exceso de fertilizantes. Esto es la ganadería bovina de cría en este caso, aporta a través del bosteo y de la rotación de pasturas perennes, o sea, por dos aspectos, desde el animal y desde la pastura, enriquece los suelos agrícolas. Entonces, la agricultura que le viene a ese lote, después de un ciclo de pasturas de 4 años, donde tuvo el animal los 4 años defecando, orinando y las raíces de las plantas haciendo lo suyo, logra un plus adicional en rendimiento. Entonces ese sistema termina usando menos insumos y en el tiempo ese suelo sigue manteniendo su riqueza. O sea, es saludable. Hoy hablamos mucho de salud del suelo. Entonces este enfoque que tiene alta rentabilidad en producción técnica física, digamos, de kilos de carne, de ternero por hectárea, además tiene esta fortaleza tan grande y que necesitamos tanto hoy en día, después de tantos años de monocultivo o de tener estos ambientes tan explotados del lado de la agricultura. Es una zona que tiene una diversidad de ambientes y actualmente trabajamos con productores tratando de que este modelo en los ambientes agrícolas o el concepto de la rotación, trasladarlo a otros ambientes, digamos, poder apoyarlo en sus producciones y seguir contagiando y logrando más gente, más productores haciendo la integración, agricultura más ganadería o ganadería más agricultura. Y después desarrollando líneas dentro de los sistemas, alimentación, sanidad, soy veterinaria, digamos, reproducción que fortalecen la eficiencia en cría. Pero siempre con la mirada hacia el productor y ahí trabajando en campo de producción. Bueno, acá el rodeo se maneja en un sistema pastoril intensivo, ya que compite continuamente con la agricultura, con rindes de 120 a 140 quintales de maíz y 50 quintales de soja, con lo cual es muy importante la eficiencia productiva desde la carne. Acá estamos en este momento en un lote de 30 hectáreas de una alfalfa, una pastura a base de alfalfa, que durante los 3 primeros años su producción es destinada a producir comida para el tambo y luego ya en su 4.º año se incorpora a la producción ganadera de carne. Lo que se hace en el 3.er año se hace una intersiembra con gramíneas para aumentar un poco la producción y calidad del forraje a ofrecer a las vacas y se manejan altas cargas intensivas principalmente durante lo que es primavera-verano para manejando entre 10 y 15 animales por hectárea, donde están los máximos requerimientos de la vaca también porque en el momento es que están con cría y debemos tenerlas muy bien alimentadas para la parte del manejo reproductivo y tener buenos resultados reproductivos. Luego también se aprovecha en forma estratégica a través de los puentes verdes o cultivos de servicios o puentes con los verdeos de invierno que se aprovechan sobre rastrojos de maíz y esos son implantados en febrero-marzo para ser aprovechados durante el otoño-invierno, que luego esa superficie vuelve a la agricultura. Y luego tenemos una parte de bajo, de campo natural, sin ningún tipo de mejoras, debido a que es muy oscilante el volumen de agua que mantiene la laguna, entonces por momentos tenemos 80 o 90 hectáreas de bajo, de campo natural, y en épocas de lluvia tal vez nos quedamos con 10 hectáreas o sin directamente todo ese espacio, así que eso se maneja en forma estratégica y según oportunidades que nos dé el sistema. Vemos que el rodeo está tirando a ser todo Angus. ¿Cuántas cabezas tienen ahora? Hoy contamos con 300 vientres preñados, son los que estamos viendo acá en este momento. La aparición arranca ahora la primera semana de agosto. Estamos trabajando con un rodeo genotipado, la idea es absorber algunos vientres que ya no son tan raciales Angus, pero quedarnos con un rodeo Angus controlado y estamos también haciendo mapeo genético para eficientizar los índices productivos
y aprovechar de esa manera, sabiendo el genoma que tenemos en nuestros vientres, poder hacer una buena selección de los toros a utilizar para producir la mayor cantidad de kilos de carne al pie de la vaca en el menor tiempo posible. ¿Cómo es el manejo reproductivo? El manejo reproductivo consta de sincronizaciones a tiempo fijo de las vacas que tienen más de 40 días de parida, hacemos 2 bloques de inseminación y luego un repaso con toro. ¿Cómo es el destete? Porque hemos visto que ustedes usan un sistema particular con una maquinaria especial. Los terneros reciben una alimentación, una suplementación al pie de la madre que se llama creed feeding. Es un balanceado a base de un 20% de proteína. Durante todo el tiempo que están al pie de la madre tienen acceso los terneros solamente a esa comida, mediante unas rejas que permiten solamente la entrada del ternero. Y bueno, lo que buscamos ahí es en ese momento eficientizar la producción de carne del ternero para que alcance la mayor cantidad de kilos posible, y también de esa forma quita un poco los requerimientos nutricionales de la vaca, y es un momento de alto nivel de eficiencia del ternero porque come muy poco, convierte muy bien, y además en todo lo que es el desarrollo muscular, óseo y genital de ese ternero también va a tener su respuesta productiva en su vida útil. Bueno, y finalmente, ¿cómo es el manejo sanitario? Sobre todo en esta región, que no sé si presenta algún desafío particular. Sí, los desafíos son principalmente brucelosis y tuberculosis, que el establecimiento es libre, y luego las enfermedades controladas biológicamente por vacunas, como son IBR, DBV, Leptospira, Campylobacter, todo ese tipo de enfermedades que conocemos en los rodeos. Es una zona donde por suerte no lidiamos con ectoparásitos, más que piojo, y no en este caso, pero en la zona se han presentado algunos casos de sarna, no lo hemos tenido acá presente en el establecimiento, y parásitos internos como ocurre en todos los campos de la cuenca. Nosotros en INTA, en el INTA Hilario Escazú, venimos desarrollando apps ya hace unos cuantos años, ya hace 6 años que venimos desarrollando apps. Empezamos con una serie de apps para pulverizaciones y luego nos fuimos extendiendo a otro tipo de maquinaria. Nosotros, digamos, vamos a partir de algunas hipótesis de trabajo que tenemos, que una es que el éxito de una labor depende en gran medida del alistamiento del equipo. Hoy se ven en el mercado equipos con mucha complejidad, muy buenos, pero esos equipos por ahí no logran las mejores prestaciones, más allá de toda la tecnología que tengan, si no están bien regulados, no están bien calibrados y no está bien alistado para una labor determinada. Esa labor, por más modernidad o complejidad que tenga el equipo, no se puede dejar de hacer. También que el correcto alistamiento del equipo es en gran medida dependiente del operador. El operador es el responsable de que ese equipo funcione bien, de que entregue la dosis correcta, de que trabaje en condiciones apropiadas para esa condición de trabajo. Entonces es necesario que el operador tenga herramientas suficientes y accesibles, comprensibles, para realizar esa labor. Hoy en día eso es muy, muy posible hacer gracias a la gran capacidad que tienen cualquier smartphone, cualquier teléfono celular o cualquier tablet para procesar información, y el auge de lo que es toda la agricultura digital y la capacidad de programación que hoy tienen muchos especialistas para desarrollar este tipo de aplicaciones. Cuando hablamos de calibrar una máquina, hablamos de procedimiento. Todas las calibraciones de máquina tienen un protocolo que pueden variar en algunas cuestiones, dependiendo de la región o algunas, digamos, opiniones que tengan algunos profesionales, pero básicamente los protocolos para calibrar una pulverizadora, para calibrar una sembradora, una fertilizadora, cualquier otra máquina, son muy parecidos, y eso establece un procedimiento que el operario tiene que conocer o que tiene que cumplir al momento de calibrar una máquina. La calibración de la máquina implica mediciones, tomar medidas, pesos, volúmenes, para recopilar la información necesaria, que después, sometida a cálculos, va a ser, digamos, la que le va a permitir al operario establecer si la máquina está funcionando en correctas condiciones. Y toda esa información
generada a través de un procedimiento de las mediciones de los cálculos, hay que registrarla, porque de nada sirve, o de poco sirve, podemos decir de otra manera, calibrar una máquina sin después registrar esa información que pueda servir de utilidad para que la controle un productor, o para que al operario o al contratista le sirva de registro de labor, o para poder compartirla entre los diferentes actores, el profesional, el productor y el operario de la máquina. Como bien decía, nosotros tenemos dos series de apps, una que podemos decir que es la que están orientadas a máquinas que aplican líquidos, y acá tenemos nuestro caballito de batalla, que es Criollo, que es la aplicación, la primera que hicimos, la que más descarga tiene, y la que más, por la que más siempre consultas tenemos, la que más se utiliza, que es un calibrador de pulverizadora de barra. Esa app tiene dos apps, podemos decir, variantes, dos apps hermanas, que una es Criollo Mochilas, que también es muy utilizada en el ámbito de la horticultura, pero muy utilizada también en el ámbito de la experimentación, de gente que hace ensayos y que aplica con mochila, calibra con Criollo Mochila su máquina. Y Criollo Atomizadores, que como comentaban hoy, es una aplicación para pulverizadoras de turbina bien orientada a lo que es la fruticultura. En línea general, los cálculos son, podemos decir, tienen cierta similitud, pero cada app responde a ese tipo de máquina y está específicamente diseñada para eso. Las herramientas que cuentan estas apps son básicamente poder tener herramientas de cálculo para poder fijar el punto de operación, cuál es el parámetro, los parámetros de la labor que se va a realizar. En el caso de pulverización estamos hablando de presión, de caudal, de tamaño de pico, distancia entre picos. En el caso de siembra estamos hablando de densidad de siembra, dosis de fertilizante, lo mismo que en el caso de fertilizadores. Después tienen las utilidades necesarias para seguir un protocolo de verificación de la máquina, para verificar su correcta prestación, entregando también información de salida que tiene que ver con el diagnóstico rápido de cómo está funcionando esa máquina. Un calculador de insumos, tanto sean insumos totales como insumos parciales. En el caso de pulverización, después vamos a ver un poco que sirve para calcular cantidad de cargas. Y como bien decía hoy, también la posibilidad de tiene utilidades para poder registrar y almacenar esa información generada, sistematizada, digamos, en un reporte diseñado para que la información quede completa y sea accesible. La estructura funcional de todas las apps, tanto de las Criollo como la Campero, es tan sencilla como esto que está acá. Se setean los parámetros de labor, se hacen los cálculos de parámetros de labor, y a partir de esos cálculos, que una vez que quedan seteados en la app, puedo ir a realizar la verificación de prestaciones, ya sea de dosificación de semilla de fertilizante o de pico de pulverización, o a calcular los insumos. Y luego, la confluencia de la información de parámetros de la labor, cálculo de insumos y verificación de prestaciones es lo que se vuelca en un reporte. Todas tienen la misma lógica de funcionamiento. Acá vamos a ver un resumen, un paneo de las distintas apps y qué utilidades tienen. Esta es la pantalla principal. ¿Se ve mi cursor? Sí, ¿no es cierto? Esta es la pantalla principal del menú de cuando pico acá, parámetros de aplicación. Se me despliega esta pantalla principal, donde lo que primero selecciono es la distancia entre picos, que puedo seleccionar estas dos que ya son las más comunes, o puedo ingresar un valor diferente. Esto es muy común en Cuyo, en algunas zonas se utilizan valores diferentes a estos tres que usamos generalmente en la pampa húmeda. La distancia entre picos, la cantidad de picos que tiene el botalón, esto es solamente necesario para cuando voy a calcular el caudal de la bomba, no lo necesito para todo. Y después selecciono el tamaño del pico. Cuando ustedes usen la app van a ver que tienen para elegir entre disco y núcleo, entre la banda cromática de la norma ISO, la banda cromática de la norma europea y otros picos más.
Una vez que ustedes ingresan el tamaño del pico, acá abajo le va a aparecer cuál es el caudal nominal de ese pico trabajando a 3 bares de presión. Luego, una vez que fijamos estas variables, que son, digamos, variables discretas, tengo 3 variables que yo puedo en la app calcular y despejar ingresando las otras. Puedo ingresar la velocidad y la presión y voy a poder calcular los litros por hectárea, o ingresar un litro por hectárea fijo y determinar, por ejemplo, a qué presión tengo que trabajar o a qué velocidad tengo que trabajar. Si no conozco la velocidad de trabajo de mi tractor o de mi pulverizadora, puedo acceder a este calculador de velocidad que también está incorporado. Una cosa que tiene la app es que no requiere la transcripción de información. Toda la información que se va generando, la app la va utilizando en los distintos pasos que la necesite, pero no es necesario que el usuario reingrese información. Y esto me va a permitir jugar con, por ejemplo, acá, cambiar algunos parámetros y ver cómo responden las variables. Acá yo les puse un ejemplo donde la distancia entre picos es la misma, ¿sí? Acá tengo un pico naranja de la norma europea y un pico naranja que estamos acostumbrados a usar generalmente de la norma ISO, ¿sí? Esto lo pongo siempre de ejemplo porque muchas veces aparece un pico en una pulverizadora que no se ve bien qué norma es del pico, o capaz que es naranja porque es naranja pero no está normalizado, y fíjense la diferencia trabajando a la misma velocidad y a la misma presión de trabajo que tengo en volumen pulverizado. Prácticamente el doble de volumen pulverizado para trabajando con todos los parámetros, salvo que cambio el pico. Bueno, la facilidad de cálculo que me permite esta app, me permite a mí ir simulando condiciones de velocidad, de presión, de pico, de distancia entre pico, hasta lograr el punto de operación de la máquina, que es la combinación de estas 5 variables que tenemos acá: distancia, tamaño de pico, velocidad, presión y volumen pulverizado. Una vez que yo fijo estos puntos de operación, la app me puedo continuar, como hoy bien les comentaba, a realizar la verificación de los picos. La verificación de los picos es la que comúnmente conocemos como jarreo o prueba de la jarra, ¿sí? Para eso la app tiene esta pantalla donde yo voy a poder setear cuántos segundos voy a muestrear el pico. Tengan siempre en cuenta que cuando el pico es un pico muy grande, se jarrea poco tiempo para que no se nos llene la jarra o la probeta, y cuando el pico es muy pequeño se jarrea más tiempo para lograr un volumen suficientemente grande que no genere errores de medición que tengan mucho impacto en el volumen registrado. Después la cantidad de picos que yo voy a verificar, acá yo puse 4, no por vago, sino para que me entre lo mayor posible la cantidad de picos en la pantalla, pero se podría poner jarrear toda la máquina, ¿sí? Este es el caudal del pico, y acá está el caudal pulverizado en litros por minuto. Este es un valor que la app lo empezamos a publicar en la última actualización, y esto tiene que ver con poder controlar los caudalímetros de algunas máquinas, ¿sí? Tengo, en función del pico y de la presión en todos los parámetros, ya tengo el caudalímetro, ya tengo el volumen pulverizado que está entregando la máquina. Luego la app cuenta con un cronómetro, que si yo pico este botón verde, el cronómetro empieza a correr. Cuando terminan los 30 segundos tiene una voz que nos avisa que tenemos 3 segundos antes, que tenemos que sacar la jarra de los picos. Y luego el valor que voy leyendo en cada jarreada lo voy ingresando acá. Automáticamente, a medida que yo ingreso el valor, la app me devuelve cuál es el desvío, la diferencia porcentual que tengo entre este valor y el valor del pico, y si el pico tiene un funcionamiento correcto o incorrecto. Si la desviación es más o menos 10%, el pico me va a aparecer una cruz roja indicándome que este pico es incorrecto. Este diagnóstico es instantáneo a medida que voy ingresando los picos. Esta iconografía que tiene acá me permite a mí también identificar visualmente rápido a campo. No olvidemos que estas apps son para usar a campo por un operador. Me permite a mí
tener una imagen de todo el barral si hay sectores del barral que tienen desperfectos. Generalmente, si es problema de pico solamente, o de filtros, por ejemplo, estos pueden llegar a estar salteados o distribuidos aleatoriamente. Ahora, si yo tengo un problema de caída de presión por obturación de una manguera o de algún otro problema, generalmente los picos anómalos están agrupados. Y eso también me lo permite ver la app en función de tener todo el desplegable de picos. Bueno, como les digo, acá me aparece el desvío de cada pico, y acá abajo me aparece cuál es el caudal pulverizado efectivo, cuál es el volumen pulverizado por hectárea, y cuál es la diferencia porcentual con mi cálculo teórico anteriormente. Este es todo el diagnóstico que me entrega la app Criollo al momento de realizar el jarreo de la máquina. Una vez que yo calculé los parámetros de operación y que verifiqué la máquina, puedo acceder al calculador de insumos. No es necesario hacer el jarreo de la máquina para llegar al calculador de insumos. Puedo accederlo sin necesidad de hacer la verificación, porque entendemos que la verificación es un proceso que es muy necesario hacerlo, pero que no requiere que cada vez que voy a hacer un cálculo de insumos tenga que jarrear toda la máquina. El calculador de insumos es una de las herramientas más utilizadas de la app. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí generar el cálculo, convertir los productos, las dosis de producto que yo obtuve de una receta agronómica firmada por un profesional, me lo va a permitir convertirlo en cantidades de productos necesarios para cada carga. ¿Sí? Con lo cual, el profesional responsable de la labor puede generar este cálculo de insumo, indicando cuál es el lote, cuál es la superficie, cuáles son los litros por hectárea, la capacidad del tanque de la máquina, y después va a agregar los productos. Producto 1, cuál es la dosis, acá le va a aparecer la unidad, va a picar en qué unidad expresa este valor numérico. Fíjense acá el producto número 2 está expresado en gramos por hectárea, y una vez que yo cargo todos los productos de mi caldo de pulverización y le doy la orden de calcular, me va a quedar esta lista de insumos donde está el lote, la superficie, el volumen pulverizado, la capacidad del tanque de la máquina, la cantidad de cargas necesarias, de cuántos litros cada carga, cuál es la prescripción y cuál es la cantidad de insumos que tengo que poner en cada carga del tanque. A su vez tiene un campo acá como para ingresar alguna indicación o nota de interés que quiere al autor de esta mezcla le interesa que quede registrada. Con esto disminuimos en gran medida la responsabilidad del operario de realizar cuentas, reglas de tres simples, que por más simples que sean, suelen ser complicadas, hay error en las unidades, hay distintos problemas de ese tipo. Lo relevamos de la responsabilidad de ver cuánto es la cantidad de carga de cada producto que hay que poner en cada mezcla. Ya seguramente por ahí puede surgir la pregunta, yo se la respondo ahora. La app no hace orden de mezclado, no genera un ordenamiento del producto porque no tiene en consideración ni qué tipo de formulación es ni nada. El orden de mezclado van a aparecer en esta lista en el mismo orden que fueron generadas acá. Lo que siempre se recomienda es que el que realiza este cálculo de mezcla ya le entrega al operario el reporte con los productos cargados según el orden de mezclado. Y acá abajo se podría poner respetar el orden de carga que figura en este cálculo de insumos. Muy bien, una vez que tenemos hecho la verificación, el cálculo de parámetro de operación de la máquina, la verificación de los picos y el cálculo de mezclas, podemos generar un reporte. El reporte yo lo puse en dos partes porque es todo esto que está acá. Obviamente que cuando aparece en el teléfono celular uno puede ir subiendo, bajando, que se llama scrolleando según mis programadores, y uno va subiendo, bajando y le queda este reporte. Prestemos atención que acá está la capacidad del pico, ¿sí? En parámetro de aplicación. Este es un caso que es un disco y núcleo cono hueco de 523. El caudal nominal del pico,
la presión nominal al cual eroga este caudal, distancia entre picos, velocidad de trabajo, presión de trabajo, volumen de aplicación. Verificación de pico, caudal pulverizado efectivo, volumen pulverizado efectivo, volumen previsto, diferencia porcentual. La lista de picos jarreados con su diagnóstico y luego el cálculo de mezcla, los parámetros de la mezcla que yo tengo. Todo este reporte, así de prolijito, la app lo almacena vuelvo para acá para que veamos en el menú, acá donde dice reportes, ¿sí? Y yo lo puedo volver a abrir y generar luego un PDF que puedo compartir o almacenar, tanto en el celular como luego cuando tenga señal, porque todas las apps funcionan fuera de línea, la puedo compartir por mail, por redes sociales, por lo que fuese. Entonces me queda este reporte que les mostraba recién. Con el nombre del lote, con la fecha, con la hora, ya esto queda grabado por defecto. Y este es el producto, podemos decir, que genera la app una vez terminado. Hay muchos que hacen el cálculo, por ejemplo, de mezcla, y llegan a esta parte, y en vez de guardarlo como un PDF, hacen una captura de pantalla y la comparten. La app tiene la posibilidad de generar un reporte y almacenarlo de manera prolija. Luego tenemos Campero. De criollo voy a comentar esta nomás porque las otras por ahí no tienen. Criollo mochila, a todo el que sea operario de mochila, cuando la abre y la vea va a ver que es muy sencilla de utilizar, no vale la pena. Y criollo atomizador es al revés, es una mucho más compleja de usar porque los parámetros que se utilizan en fruticultura son otros, tiene que ver también no solamente con la máquina, sino también con el volumen del árbol, las dimensiones de la copa y demás. Hay algunos coeficientes de TRB y demás, así que no vale la pena por ahí. Si alguno tiene inquietud, nos comunicamos y charlamos sobre esa app en particular. Si les parece, pasamos directamente, ya nos vamos de la saga Criollo y nos vamos a la saga Campero y hablamos un poquito de siembra y de fertilización. Campero. Campero nació en pandemia. En plena pandemia hicimos Campero, uno de mis programadores en la ciudad, el otro en el medio del campo, y yo acá en Bahía Blanca hicimos esta. Como les comentaba hoy, todas tienen la misma lógica. Acá vamos a parámetros parámetros de siembra, sería en este caso. Parámetros de la labor. En este caso lo que hay, el único parámetro de la labor que yo tengo en una sembradora es la densidad de siembra. Lo que hace Campero es la posibilidad de ingresar o hacer un conversor de unidades, vamos a decirle, de la densidad de siembra en todas estas posibles unidades. ¿Sí? Los kilos por hectárea, en semillas por hectárea, en semillas por metro, en distancia de semillas viables y población objetivo. Para eso tengo que indicarle a la app, si estoy trabajando, acá no aparece en la pantalla, pero si estoy trabajando en siembras a chorrillo o siembras a monograno, si estoy trabajando en siembras en plano, como son todas las que se hacen en la pampa húmeda, o siembras en surco o tablón, como hacemos muy comúnmente en horticultura. Luego, un nombre de la semilla que queda, el peso de 1000. Campero tiene una base de datos con peso de 1000 de referencia, que no son, digamos, no es el peso exacto de su semilla, pero sirve para hacer algunos cálculos. El valor de la pureza física, el valor del poder germinativo, un valor de estimación de logro. ¿Cuánto creo yo que va a ser mi eficiencia de implantación en las condiciones en las que voy a sembrar? Y fíjense acá cómo para 65.000 plantas de población objetivo, que yo es lo que quiero calcular, la app me convirtió que para esta semilla, vamos a poner que sea un maíz, necesito 31 kilos por hectárea, son 74.000 semillas por hectárea, son 3 semillas como 87 por metro, 25,86 entre semillas, y son 70.000 semillas viables.
Esto sirve bastante para ver el tema de que cómo se me van cayendo los soldaditos a medida que voy, discúlpenme, cómo se me van cayendo los soldaditos a medida que voy cambiando de poder germinativo a, digamos, tengo pureza, poder germinativo y eficiencia de implantación. Todo eso va haciendo a mí, me va haciendo a mí que me pierda, que voy perdiendo semillas. Arranco con 74.000 semillas y recién logro 65.000 plantas por hectárea. ¿Sí? Aguántenme un minutito. Ahí estamos. Muy bien, seguimos. Entonces decía, me permite ver este dato y tengo otro dato de información importante. No es tan importante para el operario, pero sí hoy por hoy hay bastante debate de cómo cambian los arreglos espaciales de los cultivos, sobre todo grano grueso, en función del distanciamiento entre líneas y las densidades. Entonces me aparece, la app Campero me muestra cuál es el dato de rectangularidad teórica, o sea, cuál es la relación que hay entre distancia entre semillas respecto de la distancia entre líneas de siembra, que en este caso era de 0,7 metros. Acá está un ejemplo. Tengo para el mismo material, para el mismo parámetro de siembra, 31 kilos por hectárea, 74.000 plantas, ¿sí? 5 semillas por metro en uno, y 3,87 semillas entre otro. Acá tengo distancia entre semillas 19 y distancia entre semillas 25. Las semillas viables son iguales, la misma cantidad, y la rectangularidad teórica pasa de 3,64 a 2,01. ¿Sí? Esto, más allá de estos datos en particular, que no tienen mucha relevancia, lo que intento mostrarle con esto es que la SAP tiene una facilidad de cálculo muy importante que a mí me permite simular condiciones diferentes, tanto como habíamos hoy de pulverización, como en este caso de siembra. Poder simular arreglos espaciales y ver qué sucede antes de calibrar la máquina. Luego, una vez que yo seteo los parámetros de operación de la sembradora, tengo la posibilidad de hacer los parámetros de operación de siembra, de fertilizante lateral y de otro insumo. Esta cantidad, digamos, de todo lo que puede llegar a aplicar una máquina sembradora. Cuando hablamos de otro insumo, es algún producto en horticultura se suele usar, o insecticidas o algún otro fertilizante que me permite a mí tenerlo en la misma sembradora. Entonces acá voy a tener, para los datos acá en azul que a mí me aparecían, voy a tener cuánto es la distancia de muestreo, en este caso 12 metros, esto está para grano grueso, ¿sí? Voy a tener la cantidad de semillas que yo recolecto en la pasada, en cada surco, relevado a 12 metros, ¿sí? Entonces tengo acá la cantidad de semillas y la app me devuelve cuál es la densidad de siembra en cada línea y cuál es la densidad de siembra efectiva, o sea, el promedio. Y cuál es la diferencia porcentual que yo tengo con la que yo había previsto. Esta diferencia porcentual tengo que aprender a vivir con esta diferencia porcentual, porque por ahí no es problema de dosificación, sino que es problema de caja. Quizá la sembradora no tenga un escalonamiento muy preciso que a mí me permita arrimar mucho más que a un 4% la densidad teórica que yo pensaba. ¿Sí? Una vez que yo estoy con esto, puedo hacer lo que es el control de uniformidad de distribución en la línea, que en este caso la app toma el criterio de duplicaciones aceptables y fallas, no toma el criterio de desvío estándar de distribución a línea, toma este criterio, y lo que va a entregar en función de yo observar la distancia entre semillas e ir incorporándola en cada uno de estos rangos, es el porcentaje de aceptables, el porcentaje de duplicaciones y el porcentaje de fallas. Luego, lo que yo voy a tener acá es
un calculador de insumos donde para esta semilla, maíz temprano 3, que sembré 75,3 hectáreas, ¿sí? Este es el lote, esta es la semilla, esta es mi densidad de siembra, y en función de que le dije que tenía envases de 50.000 semillas, la app me va a calcular la cantidad de bolsas necesarias, ¿sí? Y bueno, una vez que yo tengo como hoy calculado los parámetros de operación, en este caso de siembra, verificada la uniformidad de distribución transversal de la máquina y uniformidad de distribución en la línea, calculado los insumos, lo que voy a tener acá es luego un reporte en PDF con toda esta información. Nuevamente, fijada con fecha y hora y almacenada. Si yo no guardo, no le agrego ningún nombre en particular al reporte, el reporte queda guardado con el nombre de la fecha y la hora en que fue generado. Como verán, estos reportes son muy interesantes para utilizarlos tanto como un prestador de servicio de labores, un contratista, que entregue un reporte con toda la información generada de la labor, o también ahora hay cada vez más en el mercado gente que presta el servicio de calibración de máquinas o de alistamiento de equipo. Y esto también le sirve a ese tipo de, digamos, pyme o de empresa que se dedica a prestar servicio de regulación de máquinas o verificación de máquinas. Por último, les muestro la niña, digamos, la última app que sacamos, que es esta Campero fertilizadora. Hago un resumen medio rápido, pero es muy interesante. En este caso, lo que yo voy a hacer es primero establecer la dosis, siguiendo el protocolo de calibración de una fertilizadora. Esta es para fertilizadoras de proyección, donde yo tengo el producto que voy a aplicar. En este caso, tenemos un ejemplo de pellet, y lo que voy a tener acá es la dosis prevista, la regulación de la máquina, el ancho de labor de la máquina, ¿sí? El tiempo en el cual voy a hacer esta prueba de descarga, y voy a calcular la dosis. Una vez que yo tengo fijada la dosis y voy a hacer la prueba de las cajas, ingreso acá cuál es la superficie de la caja, cuál es la distancia entre cajas y la distancia entre bandejas. Si repito la pasada para generar más volumen en cada pesada, cada vez más peso en cada caja, ingreso cuánto es la cantidad de cajas, y a medida que yo voy ingresando en cada uno de estos campos el valor de la pesada, de cuánto registro en cada caja de estas, la app me va a ir graficando esta curva de distribución, el perfil de distribución que tiene mi máquina. Como todos sabemos, para poder uniformizar esta distribución, si tengo una distribución en U o invertida o en V invertida, lo que puedo hacer es solapar las pasadas. Y fíjense, el que ha hecho esta prueba alguna vez me va a reconocer que es bastante engorrosa matemáticamente ir haciendo los cálculos de solapamiento de una fertilizadora. Y en este caso, solamente moviendo este dial, voy a tener acá el ancho de labor efectivo, el coeficiente de variación, fíjense cómo cambia. Bueno, acá repetí la imagen, quería poner otra, pero fíjense cómo cambia de 14 a 12 metros, cómo cambia el perfil de distribución de la máquina solapada y cómo cambia la uniformidad de distribución. Luego, como todas las apps, una vez que yo tengo fijado el punto de operación y el ancho de labor, lo que voy a hacer es un cálculo de insumos. Y todo esto lo voy a poder volcar en un reporte. Bueno, nuestras apps hoy por hoy no solamente están disponibles de forma gratuita en Play Store, sino que hay convenios con distintas empresas y organizaciones de productores. Hoy la firma de tractores Case y New Holland tienen nuestras apps disponibles en sus pantallas Trimble, que vienen equipando los tractores de serie. Apresid tiene un sitio web que se llama agtech.org, donde tiene una gran cantidad de apps y de recursos de software para agricultura. Ahí también están nuestras apps. Y el último convenio fue con la plataforma Agricultura Digital Auraban,
que está subiendo nuestras apps como extensiones o herramientas utilitarias de Aula Banda. Es en realidad un modelo de engorde intensivo en el cual tratamos de mantener altos niveles de eficiencia de producción, pero mejoramos la calidad del proceso a través de una reducción del impacto ambiental y también de las mejoras en el bienestar de los animales. Es decir, que los animales no tienen que estar confinados porque les asignamos entre 100 y 200 metros cuadrados por animal. Y también ofrecemos el alimento en comederos de autoconsumo. Es decir, que en ningún momento tienen que competir o por el alimento o por el espacio. Esto, bueno, el protocolo que sacó INTA es específicamente en engorde a corral, es decir, que los animales están, digamos, más en una condición de confinamiento, que es el modelo de engorde más tradicional en Argentina. Lo que busca ese protocolo es evaluar todas las condiciones de los animales, o sea, hacer mediciones sobre los animales, sobre las instalaciones, sobre el ambiente en general, para definir las condiciones de bienestar. Nosotros lo que proponemos es que, digamos, que puede acompañar ese tipo de protocolo, porque tranquilamente se podría aplicar al modelo de engorde que proponemos, es un sistema distinto, en donde los animales no están confinados, siempre tienen una superficie blanda o cobertura tipo césped, es decir, que no están ni sobre barro ni sobre una superficie seca y dura, con voladura de polvo, que eso también influencia, digamos, o afecta a la salud de los animales. Uno por ahí no lo valoriza o no lo vemos o consideramos que es lo mismo hacer las cosas de una manera o de la otra, pero en realidad ya a partir del comportamiento los animales nos están diciendo algo, es decir, nos están brindando información de las condiciones en las que están. Es decir, que cada vez que podamos reducir una condición, una situación estresante para ellos, mejoramos la calidad de los procesos y también de alguna manera la calidad de la producción. Por ejemplo, otra de las cuestiones que trabajamos mucho es evitar situaciones estresantes, digamos, que estén compuestas, es decir, muchas veces uno antes de iniciar el periodo de engorde los traslada de otro lado, los destetan, se le hace un cambio de alimentación, entonces los animales sufren una situación, digamos, de estrés multifactorial. Entonces, en la medida que podamos reducir eso, no solamente le mejoramos las condiciones, sino que también mejoramos la calidad del proceso y los niveles de producción, por supuesto. ¿Este manejo repercute en la calidad final de la carne? Sí, lo que vimos es que a través, justamente lo que te decía del comportamiento, es decir, que los animales tienen un comportamiento distinto, pueden caminar más, pueden descansar durante más tiempo en superficies mejor de suelo. Eso repercute en la composición corporal del animal, es decir, el contenido de músculo y el contenido de grasa, y eso finalmente afecta, digamos, generando una mejora del rendimiento carnicero, es decir, que los animales que tienen más asignación de superficie, lo que vimos a través de distintas experiencias, es que mejora el rendimiento del gancho, es decir, que la mejora, digamos, o la calidad del proceso es de forma integral, desde que el animal está en el campo hasta el final, en la etapa de frigorífico. Bien, la verdad que estamos muy contentos porque este modelo de engorde se empezó a gestar, digamos, en 2004, a partir de una demanda particular del sector productivo, y actualmente lo tenemos, digamos, incorporado o se está aplicando en distintas partes del país e incluso en distintos países linderos como puede ser Paraguay, Uruguay. En Chile también tienen mucho interés por este sistema, y no solamente pensando en un engorde intensivo en sí mismo, sino también en poder rotarlo con sistemas agrícolas. Es decir, que nosotros podemos efectuar, digamos, realizar el engorde de animales en este sistema y después hacer rotaciones con agricultura extensiva, y se genera la mejora en el aporte de nutrientes al suelo a través de las deyecciones. Estamos en la desembocadura del río San Borondón, en el partido de Punta India y en el partido de Chascomús. Tenemos el río al medio. Y esto comenzó hace más o menos 30 años. Y empezó mirando los animales, con una vocación, con un vínculo especial con los animales de toda la vida. Y bueno, con la suerte de entender y de respetar el funcionamiento de un animal y que se comporte lo más natural posible. A partir del 2017 nosotros empezamos a visitar a Ezequiel. Él estaba muy basado en el uso de insumos, terminaba los animales en encierre y él se plantea junto a su familia ir hacia un modelo más de aprovechamiento de lo que la naturaleza nos da de la vegetación espontánea, más basado en pastizales naturales.
fuimos madurando, fuimos desaprendiendo, aprendiendo, pero en algún momento empezamos a mirar al suelo no como un proveedor de un elemento para los animales, sino como parte del funcionamiento, del buen funcionamiento del animal. Desde INTA específicamente lo que hacemos es hacer un seguimiento de la composición botánica de algunos potreros para ver si la evolución es en forma favorable, si se mantiene lo que ya estaba o empeora. Desde el punto de vista del pastizal estamos encontrando una mejora importante. Esto es reemplazo primero de malezas por especies forrajeras y luego de forrajeras anuales por forrajeras perennes de mayor importancia desde el punto de vista de la estabilidad y de la producción de pasto. Y después la otra cuestión que estamos trabajando es qué pasa con el suelo. En este sentido estamos viendo que los potreros que estaban más complicados, que habían sido más intervenidos, se están recuperando. Se está recuperando lenta pero progresivamente el stock de carbono, los agregados del suelo son un poco más estables y por lo tanto el agua de lluvia infiltra mejor y por lo tanto más agua, más producción. Y en materia de producción ganadera siempre estamos apostando a producir un poco más, hay tecnologías disponibles, lógicamente todo acompañado por una inversión que a veces no nos repercute de la manera que nosotros pensamos. Yo creo que el ganadero apuesta a un negocio al aire libre, donde invierte en toros, invierte en vientres o trata de guardarse las mejores terneras. Y bueno, lamentablemente ocurre como estos momentos que en muchas zonas hace falta agua y por eso se ve fundamentalmente muchos remates que hoy para esta época eran de menor cantidad de oferta y hoy se está ofertando. Pero yo manifiesto que siempre el ganadero tiene un espíritu único y sigue apostando a la ganadería aún en momentos complicados. Si hablamos de la ganadería en sí, me parecería importante que se abra la exportación y que no haya cupos y ese tipo de elementos que atentan contra las expectativas que uno tiene. Y que tengamos un rumbo claro para saber hacia dónde vamos y que no se cambien las reglas de juego a cada rato. Sí, recordemos que la ganadería, digamos, necesita cierta previsibilidad porque tiene un ciclo de ¿cuánto tiempo? No, es un ciclo de 3 años, 4 años, cuando uno quiere tomar desde el inicio de que le echa el toro a la vaca, los 9 meses de gestación, más los 3 o 4 meses, 3 meses de servicio, no siendo ahora las técnicas disponibles como la ATF, o sea, inseminación a tiempo fijo, que puede favorecer en parte, achicar en parte el tiempo de pero después hay diferencias entre la vaca preñada al destete y del destete a cuando uno ya los va recriando, puede haber una merma de 1 o 2% que se van sumando a la diferencia de preñez de cuando uno comienza con el servicio y después, una vez que lo destetaste, lo tenés que recriar y bueno, después engordarlo y todo lleva su tiempo y si uno quiere hacer un novillo de exportación de 450 kilos, tenés un lapso de tiempo mayor para la terminación. Hoy tenemos que tratar de producir mayor peso de faena con animales que produzcan mayor cantidad de kilos y deberíamos apuntar a tener eso, mayor peso de faena y mejor relación destete vaca entorada. Bueno, Venado es una localidad que históricamente tuvo una participación ganadera importante principalmente en la actividad invernada, que después con los feedlots con la intensificación de la agricultura se fue achicando, pero no todo lo que es pampa húmeda como Venado Tuerto son suelos agrícolas,
los suelos siguen estando los ganaderos, y entonces ahí es donde entra la vaca de cría fundamentalmente, los rodeos. En nuestro caso estamos haciendo con el Ministerio de la Provincia cursos, prácticas preprofesionales en ganadería de carne y de leche. El joven tiene que formarse, porque hoy no es cuidar las vacas en un lote o mover el boyero, o cuidar que no se empasten. Hoy las tecnologías nos llevan a tener que manejar software, a tener que, mucho más que antes, a trabajar con las inseminaciones artificiales a tiempo fijo, seguir protocolos. Entonces todo eso requiere de una formación profesional, y ese es el rol que los jóvenes hoy deberían estar cumpliendo, y que de hecho lo hacen. Sí, nosotros en la ganadería hemos estado sometidos los últimos años a políticas muy cambiantes, que son las que han, en muchos casos en la región, desmotivado la actividad. Tenemos que tener como escenarios más previsibles para que se pueda llevar a desarrollar más la actividad. Porque no es solamente producir, ganar dinero, es cuidar el medio ambiente, es dar trabajo a muchas personas, es un concepto integrador que nosotros lo tenemos ya incorporado en todas las actividades, no solamente en la ganadería. Estamos en una de las jornadas a campo del IPCBA en Venado Tuerto. Estas jornadas, digamos, suelen concurrir muchísimos productores, con lo cual muestra que no solo el interés que despiertan, sino también las ganas de los productores por incorporar nuevas tecnologías. ¿Acá de qué estamos hablando? Y yo creo que esta jornada acá en Venado Tuerto es como decir, van a hacer una jornada en Venado Tuerto, una zona agrícola por excelencia, con cantidad de campos dedicados a la soja, al maíz, y eventualmente en la rotación en el trigo. Y sin embargo, hoy hay una cantidad importante de gente que ha venido a ver las tecnologías que aplican acá en este establecimiento, y yo creo que la complementación de ganadería con agricultura existe, y no ganadería sí, agricultura no. Yo soy de la zona de Bahía Blanca, donde tenemos la gran mayoría de los campos son mixtos. Quizás en algún momento algún productor se pasa más por la atracción del valor del cereal y la rapidez de generar un ingreso, pero bueno, la ganadería siempre es la rueda de auxilio en estos casos de agricultura. Y cuando uno habla con el productor y vende otras cosas, pero no quiere desprenderse de la vaca. El productor agropecuario o el sector es el que primero reacciona ante ¿cómo te puedo explicar? Cuando hay expectativas buenas. El primero que reacciona es el productor. Tal es así que reacciona cuando, aún en momentos donde los números no dan, sigue apostando al trabajo, a la siembra, a la cría, a la recría o al engorde, según sus alternativas. Recordemos que de la otra pata importante de la ganadería es lo que tiene que ver con el arraigo y la cuestión social, ¿no? Totalmente. El campo que hace agricultura son campos que se le pone un candado en la tranquera y se viene una vez por semana a ver cómo está el cultivo, o tiene algún ingeniero que mira cómo está o cuándo hay que hacer. Pero la ganadería genera arraigo, genera dar trabajo a mucha gente, es un arraigo que muchos hijos de los empleados del establecimiento se quedan en el establecimiento, en parte cada vez menos, fundamentalmente porque en muchas zonas tenemos problemas de caminos rurales, no hay internet en muchos lugares. Siempre uno piensa que cuando el chico va a la escuela rural y en este momento accede a una computadora y cuando llega a su casa no tiene luz, no tiene internet, entonces se produce el choque y
se comienza el éxodo de la madre o de la mujer del encargado o del que está en el campo, yéndose al pueblo para acceder a ese tipo de cosas. Gracias a Dios, despacito, Internet está llegando, que es fundamental. Hoy un chico, si no tiene Internet, y hoy un tomar personal, lo primero que preguntan es señal de teléfono. Así que, bueno, es lo que hay y esperemos que esto siga avanzando.